Amén. Niños, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Así como están de pie, quiero que busquen en sus Biblias. Bendito Dios, Dios bendiga a nuestros pastores, bendito Dios, aleluya. Hermana Ana, que Dios la bendiga, bendito Dios, aleluya. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 17, en su versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Bueno, niños, hoy vamos a hablar de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Ok? Bueno, me voy a bajar para abajo. Vean, niños, hace muchos años, Dios usó a un hombre llamado Elías. ¿Ok? Ustedes esta historia la saben muy bien porque yo sé que todos ustedes han estado en nuestra clase. Y hay un coro que nosotros cantamos que dice, un cuervo aleteó, aleteó, aleteó. Y después dice, llegando al arroyo bajo. ¿Y qué llevaba? Se lo mandó y una viejecita juntando su leñita. ¿Cuándo? Y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó. Bueno, niños, esta historia comienza así. Dice, niños, yo les voy a contar la historia exacta de cómo ese coro es, ¿ok? Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué Elías se fue a un arroyo a vivir? ¿Por qué Dios lo mandó con una viuda? Si las viudas en ese tiempo eran las más pobrecitas. Pero vean lo que dice el capítulo 17:1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vean, niños,
Dice que Elías se presentó ante el rey Acab. Acab, niños, aquí tenemos, vean, este es Elías, ¿ok? Aquí tenemos a Elías. Vamos a ponerlo aquí. Si me lo ponen un poquito así para que los niños vean. Vean, niños. Aquí tenemos a Elías. Bueno, niños, dice que Elías se presenta ante Acab y le dice, le da el mensaje de Dios. Elías le dice a Acab que no lloverá por muchos años. ¿Por qué? Si era el pueblo de Dios. Bueno, niños, Acab era un rey muy malo, un rey muy, muy perverso, que hizo que el pueblo de Israel adorara a dioses paganos. El dios principal de ellos, vean, este es el rey perverso llamado Acab. Dice que este rey tenía a su esposa Jezabel, una reina malísima también, igual que él. O sea, no había forma de que nadie pudiera hacer algo. Pero Dios le manda juicio a Israel. Le mandó juicio y el juicio que Dios le mandó fue que no llovería. Niños, cuando no llueve por un mes, la tierra se calienta. Las plantas ya no dan flores. Ya no hay nada. En ese tiempo dice que Dios paró por 3 años y medio la lluvia. Su pueblo comenzó a sufrir. Dice que allá en ese tiempo se daba mucho el trigo. El trigo se secó, las uvas se secaron, los ríos se volvieron cracked como secos. Se secó todo, no había absolutamente nada. Pero Dios le dijo a Elías, vean lo que le dice. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerid que está frente al Jordán. Bueno, niños, mientras que Israel estaba sufriendo por su iniquidad, por haber desobedecido a Dios, Dios le mandó este mensaje, que no llovería. ¿Y saben por qué Dios escogió la lluvia? Según la Biblia, dice que ellos adoraban a un Dios que le llamaban Baal. Ellos creían que ese Dios era el que proveía la lluvia. Era el que hacía que todas sus cosechas fueran frondosas. Entonces dice que Dios le mandó este juicio y le dijo, ok, si es cierto que su Dios de ustedes es verdadero, yo voy a detener la lluvia. Y Dios la detuvo. Y sufrió todo el pueblo. Todos sufrieron, menos los que estaban buscando de Dios. Elías era un hombre, era un profeta que Dios lo estaba usando. Y miren, Dios lo manda a un arroyo, a vivir a un arroyo, niños. ¿Ustedes saben qué es un arroyo? ¿Saben ustedes qué es un arroyo, niños? Yo sé que no lo van a ver desde ahí, porque está chiquitito, me salió chiquitito. Se me acabó el link. Ok, miren, niños, este es el arroyo de Kerid. ¿Cómo se llama este arroyo? El arroyo de Kerid. Muy bien. Vean, aquí está. Dios, este es el arroyo, es chiquitito, yo sé que no lo pueden ver. Es chiquitito. Ok, este es el arroyo donde Dios mandó a Elías. Mientras que Israel sufría sin agua, ya sin comida, porque ya no se daban las cosechas, ya no se daba absolutamente nada, porque Dios secó todo, secó los cielos, ya no hubieron nubes, ya no hubieron absolutamente nada. Dice que hasta el rocío
Ustedes saben que el rocío es ese que cae en las mañanitas, que le cae a los palos así. Y uno cuando se levanta y pasa a la par de un palito, especialmente en Guatemala, cuando nosotros íbamos a la escuela y caminábamos, pasábamos a la par de un palito y ¡pum! Caía el agua. Ese es el rocío que Dios manda en la noche. Es para rociar las plantas. Amén. Dice, niños, que ni el rocío se daba. Dice que ni el rocío se daba. Entonces, Elías se va a ese lugar, al arroyo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasó? Que Dios mandó a 2 pájaros que le trajeran comida. ¿Y saben, niños, qué le traían? Dice la Biblia, vean lo que dice. Dice que por la mañana le traía pan y carne. Y por la tarde, pan y carne. Elías estaba re bien, estaba en un arroyo, enfrente, dice, vean lo que dice, se los voy a leer. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vean, niños, pónganse a pensar, pónganse en su mente, en sus ojitos, cierren sus ojitos y pónganse a pensar en este lugar. Era un arroyo, ese sonido de agua, cuando hace todo el agua cuando va corriendo, el Jordán en su al frente, los pájaros trayéndole comida, trayéndole carnita, trayéndole su panito, él tomaba agua del arroyo. Díganme ustedes, niños, ¿no es bueno adorar a Dios? Adorar a Dios es lo mejor. Adorar, servirle a Dios, serle fiel a Dios es lo mejor. Miren, mientras que el pueblo se desvivía por ahí, sin agua, sin comida, Elías estaba en un lugar hermoso, tranquilo, y Dios lo guardaba. Pero pasó algo. Dice que el arroyo se comenzó a secar, niños. Al arroyo secarse, ¿qué iba a pasar con Elías? ¿Qué creen que iba a pasar? ¿Qué creen ustedes? Al arroyo secarse, Elías iba a quedar sin agüita para tomar. Y dice que el arroyo se secó. Se volvió primero poquito, después un charquito y ¡pum! Se secó. Hoy no, pero Dios ya tenía un segundo plan para él, para Elías. Porque Dios, niños, no va a dejar a sus hijos solos. El tema de hoy dice, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. El profeta Elías fue bendecido. ¿Por qué? Por obediente. ¿Ok? Vean lo que dice. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había lluvia sobre la tierra. Y vean lo que dice. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la ciudad, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vean, niños, después que se seca el arroyo, Dios manda a Elías a donde una viuda. Una viuda, niños, ¿ustedes saben qué es una viuda? ¿No saben qué es una viuda? Bueno, una viuda es una esposa que su esposo se le muere. Entonces, esa mujer se queda viuda, ¿ok? Pero en ese tiempo, las viudas eran muy pobres, niñas.
Niños, miren, ellos básicamente vivían de la caridad de los demás. Porque si tenían hijos, su esperanza era que esos hijos crecieran y les ayudaran a ellas. Pero, ¿por qué una viuda? Dios podía mandar a su hijo, a Elías, que era su hijo, con una persona con mucho dinero, para que Elías estuviera tranquilo, para que no hubieran problemas, pero la manda con una viuda. Además de eso, una viuda que no era del pueblo de él. Esa viuda era de Sarepta. Entonces, mi pregunta era, y me puse a pensar, ¿por qué Dios permite que Elías vaya con una mujer pagana que no es de su pueblo, que no sabe que Dios es el Dios verdadero? Porque acuérdense que esta mujer era de Sarepta y los de Sarepta adoraban al Baal. Entonces, niños, en Israel habían muchas viudas, pero Dios escogió esa viuda. ¿Saben por qué? Dios escogió esa viuda aunque no era de su pueblo, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe nuestros corazones, niños, porque a veces podemos ser del pueblo de Dios, pero nuestros corazones están mal, no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Miren lo que dice, vean lo que dice. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocinado, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda, niños, esta viuda tenía un hijo. Cuando Elías le pide agua a esta viuda, aunque en su pobreza, aunque no había agua en ese tiempo, ella se da la vuelta y va a traer el agua. Pero Elías la para y le dice, ¿puedes traerme también pan? Y ella le contesta, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada. Le dice, solo tengo un puñado de harina en la vasija. Un puñado, niños, un puñado es un poquitito. Solo tengo un puñado de harina en la vasija y un poco de aceite. Vean, un poquitito de aceite. Esta viuda, niños, le dice, porque el pueblo estaba sufriendo. Yo me ponía como mamá. No hay comida, no hay agua, no hay siembra. Viene un hombre de otro lugar y me dice, dame lo que tienes. Lo único que tienes para tu hijo, dámelo a mí. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo mi hijo que se está muriendo de hambre. Esta viuda, niños, por eso Dios la escogió, porque era obediente y tenía un corazón bondadoso. Muchas veces, niños, podemos tener muchas cosas, pero nuestro corazón no es bondadoso porque todo lo queremos para nosotros. Esta viuda, niños, escogió lo mejor. Vean lo que sigue diciendo. Vean lo que sigue diciendo. Le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocinado, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo. ¿Se acuerdan que el coro dice, y una viejecita juntando su leñita? No era una viejecita, era una viuda. Era la viuda
Era la viuda. Vean, aquí está la viuda. Está recogiendo leña. Y ustedes ven al hombre que está hasta aquí atrás. Ahí va Elías. ¿Lo ven? Ahí va Elías, niños. Y ella está recogiendo sus 2 leñitos para hacer su último pan, para después morirse. Ella y su hijo, porque no había absolutamente nada que comer en ese lugar. Pero como Dios, niños, siempre tiene un propósito. Y Él no le está viendo su rostro a usted, no le está viendo sus finanzas, Él está viendo su corazón, ¿ok? Vean. Aquí está la viuda recogiendo su leña. Y vean, y le dice Elías, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocinada debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y tu hijo. Vean Elías, niños. Además que va con la viuda, le pide agua, que la viuda es pobrecita, pobrecita que no tiene nada. Le pide pan. Además de eso le dice, hazme a mí primero. Yo decía, ay, Dios mío, esa prueba es grande. Pero esa viuda obedeció. La viuda obedeció. Y fue y le hizo su panito a Elías. Le hizo su panito. Le hizo lo que Elías le dijo. Y le dio primeramente a Elías. ¿Saben por qué? Porque era la primera torta para Elías. ¿Saben por qué, niños? ¿Por qué? Porque Elías era el hombre de Dios. Y a Dios hay que darle lo primero. ¿Ok? Elías era un hombre de Dios y Dios es lo primero. ¿Ok, niños? Vean, niños. Si nosotros le damos la prioridad a Dios en todo, Dios va a estar con nosotros siempre. Aunque las cosas se vean tan difíciles, porque la obediencia trae bendición, pero la obediencia también es en las luchas, en las pruebas, no siempre cuando hay abundancia, porque cuando hay abundancia es muy fácil servirle al Señor, pero cuando vienen los problemas a casa, cuando vienen los problemas, entonces, ¿qué hacemos? Hay que seguir obedeciendo, niños. Hay que seguir teniendo fe. Esta viuda, niños, obedeció y puso su fe por obra. Yo no sé cómo esta viuda había sabido de que Elías era un profeta de Dios, pero ella le dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo nada. Pero obedeció. Y vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Dice, mire. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocinada debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová, escuchen esto, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta viuda fue bendecida. Esta viuda, niños, fue bendecida. Una viuda que era una viuda, se puede decir, pagana, niños, porque no era del pueblo de Israel. Esta viuda, niños, cuando decidió
darle lo único que tenía, sacrificar básicamente a su hijo y su vida, porque ella iba a morir si le daba todo a Elías. Ella decidió sacrificarlo todo. De todas maneras, ella iba a morir porque ya no había nada que comer. No habían sembradillos, no habían frutas, no habían animales, no habían absolutamente nada. Ellos iban a morir, pero esta viuda decidió creerle a Elías y le creó a Dios. Y ese aceite, niños, dice que ese aceite y esa harina nunca, hasta el día que lloviera, iba a cesar. Dice que esa viuda y su hijo comieron con Elías todo el tiempo. ¿Ok? Comieron y no les hizo falta nada. ¿Ok? En ese momento, niños, la fe es clave, niños. En los momentos difíciles que tengamos. Yo sé que ustedes como niños tienen momentos difíciles porque ustedes van a la escuela. Ustedes van a la escuela y a veces es difícil las tareas, pero en esos momentos, niños, confíen en Dios y busquen de Dios, pero pónganse a estudiar ustedes también. ¿Por qué? Porque Dios los va a respaldar. Dios los va a respaldar, niños, porque Dios no deja a sus hijos solos. ¿Ok? El tema dice, la obediencia trae bendición. Y la bendición, niños, la fe es la clave de la obediencia. Porque si ustedes obedecen, yo puedo obedecer. Pero mi fe tiene que estar segura que Dios va a hacer que lo que estoy pasando, el problema que yo estoy pasando en este momento, se me vaya. Y aunque yo lo vea ahí, niños, aunque yo vea el problema ahí, pero yo tengo que tener esa fe, esa certeza de decir, no, yo estoy confiando en Dios y pase lo que pase, Dios no me va a dejar solo. Y eso fue lo que pasó con esta viuda, niños. Esta viuda no murió, mientras que en el pueblo de Israel se estaban ahí sí que muriendo de hambre, con una sequedad increíble. Ellos en esa casa humilde estaba Elías, la viuda y su hijo comiendo panito sin tener que preocuparse. ¿Ok? Y eso pasa, niños, cuando uno es obediente a Dios. ¿Ok? Así es de que ahora, niños, el punto clave aquí, niños, es que ustedes entiendan que la obediencia a ustedes siempre les va a traer bendición. Y aunque ustedes crezcan, niños, aunque ustedes crezcan, cuando ya estén más grandes y ustedes vean las cosas más difíciles, no duden, niños, que Dios no está con ustedes, pero eso sí, sean obedientes, ¿ok? Sean obedientes a Dios primeramente y a sus papás, ¿ok? Y sigan adelante, que Dios no nos deja nunca.